cómo conocer la verdadera voluntad de Dios en tu vida. Hay una situación muy interesante y es que muchas veces oramos y sentimos que Dios no nos escucha. Oramos para que nos quite a esas personas del camino, para que nos dé paz, para que nos ayude con todas nuestras situaciones que nos ha acarreado problemas. Oramos por la familia, por los hijos y oramos para que resuelva tal vez ese divorcio, esa situación mal creada donde se encuentran los hijos. Tal vez oramos porque calme a ese jefe gruñón que nos hace la vida imposible, o posiblemente por alguna enfermedad o por algún proceso difícil en nuestra vida de algún ser querido. Pero nos vemos irremediablemente acorralados con una oración que sentimos que Dios no responde, o por lo menos no de la manera en que yo quisiera. Inclusive podemos entender que al hacerla nos han inculcado que siempre tengamos esa fe ciega en Él y de repente decimos que es su voluntad y aceptamos lo que pase, lo que suceda, pero no conocemos su voluntad. Porque también desgraciadamente a veces nos han enseñado a no preguntar, a no decir, sino a solo darlo por hecho. Pero irremediablemente cuando no pasa, viene la desilusión, viene la lejanía porque creemos que nos han engañado o porque Dios tal vez se ha alejado o porque ni siquiera tal vez nos escuche realmente o no exista. Y nos pasan miles de ideas por la cabeza. Pero ahora bien, posiblemente estemos en ese punto donde conozcamos la meta, que es acercarnos a Dios y conocer lo que su voluntad tiene por sobre nosotros. Pero, ¿cuál es el camino correcto? ¿Cómo saber que no estoy dando vueltas en círculo? Vamos a leer la escritura. 1 Juan 5:14 y dice: esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y bueno, ahora bien, muchas de las veces nos hemos visto acorralados pensando en que lo que nos tiene que dar Dios son ciertas cualidades, talentos, habilidades emocionales e inteligencia sobre ello para poder lidiar con los problemas, como diciéndole: Dios, dame paz. Dios, quítame esa persona de enfrente. Dios, no me pongas a ninguna situación que me altere el día de hoy. Dios, quítame esa enfermedad, ese proceso. Quítame ese proceso doloroso en el trabajo, ese despido, o ayúdame justamente a que todo esto se pare, inclusive a una situación todavía en pareja, una situación familiar o de amistad. Y en ese momento no nos damos cuenta que el verdadero secreto para conocer la voluntad de Dios es primero ser honesto contigo mismo. ¿Por qué? Porque justamente cuando nosotros pedimos, muchas de las cosas que pedimos es para detener el proceso en el que estamos inmersos. Es decir, pedimos desde el egoísmo de no querer sufrir. Pedimos desde el odio de no querer ver a esa persona. Pedimos justamente desde la apatía de no querer lidiar con situaciones que no queremos lidiar. Pero no pedimos sobre nosotros, pedimos siempre por sobre los demás. En el momento en que nosotros entendamos que no, el problema es ese jefe gruñón, no es esa persona cercana que te hace la vida imposible, no es ese proceso doloroso en el que estés pasando, sino es lo que hay en tu corazón verdaderamente manifestándose a través de tu boca, y que Dios lo entiende perfectamente porque Él ve más allá de lo que nosotros vemos, escucha más allá de lo que nosotros podamos decirle y entiende perfectamente las razones que hay dentro de ti. En ese momento entenderemos que la verdadera voluntad de Dios es que nosotros nos demos cuenta con brutal honestidad sobre lo que nosotros somos, lo que nosotros nos hemos convertido, sobre el miedo, la culpa, el odio. Llamarle a las cosas como son. Como esa vez que te quedaste en tu trabajo perdiendo el tiempo 2, 3 horas porque no te lo iban a pagar más, o trabajaste menos viendo videos y en ese momento dijiste: la empresa no pierde nada y a mí me siguen pagando. ¿Qué no acaso eso se llama robar? Y estás buscando una excusa a tu comportamiento. ¿Qué no cuando justamente esperabas que esa persona que odiabas la cambiaran de lugar de trabajo, se fuera de tu vecino de tu casa y desapareciera? ¿Qué no se llama, no es que te caiga mal, sino se llama odio a esa persona? No la quiero cerca. ¿Qué no acaso todas esas cosas que has pedido y has inclusive hablado de los demás
han provocado ese lío en tu corazón para que te vuelvas una persona egoísta, mala, que odia, con maldad, con pecado en tu vida. ¿Cuántas veces nos enfrentamos a la verdadera condición en la que estamos y nos cubrimos pensando que somos buenos y que si no nos va tan mal, que realmente no somos tan malos, porque no somos asesinos, porque no somos unos rateros consolidados, aunque verdaderamente asesinamos muchas de las cosas en nuestra vida y robamos a los demás sus tiempos, sus pertenencias y muchas cosas de las que justificamos nosotros? Tenemos a un Dios que queremos hacer a nuestra conveniencia. Tenemos una vida que queremos formar alrededor de nosotros, pero pedimos verdaderamente mal. Porque el secreto para conocer la voluntad de Dios sobre tu vida no es que cambie tu alrededor, ni tus personas cercanas, ni tu familia, ni tu pareja, ni tus hijos. Es que te cambie a ti, que le llames a las cosas como son, que estés verdaderamente cansado de tu maldad, de odiar, de hacer justamente situaciones en tu vida que te han lastimado, no solamente a ti, sino a la gente cercana a ti, y que en ese momento tú te hayas dado cuenta del verdadero ser en el que te has convertido o en el que siempre has sido. Y en el momento en que tú te des cuenta, vas a orar para que Dios te cambie ese corazón, porque tú no lo has podido hacer. Tú solamente tienes una situación resiliente para soportar las dificultades. Es más, tienes una capacidad de sufrir impresionante y soportarlo porque crees merecerlo, porque tienes miedo y culpa y nunca has podido racionalizarlo de ninguna forma. Es porque hay que llamarle a las cosas como son y hay que pensar efectivamente sobre lo que hay en nuestro corazón. Y realmente somos malos. Somos malos, queremos cubrir todo. En el momento en que lo aceptemos, nos demos cuenta que nosotros no podemos hacer nada, pero Dios sí lo puede hacer. Lo habilitamos para que Él actúe en nosotros, nos forme, nos cambie y ya no tenga que cambiar a ese vecino. Es más, ya no tenga que cambiar tu situación, ya sea que estés pasando por un proceso de enfermedad, de divorcio, donde te han despedido de tu trabajo, de algún proceso difícil. Ya no tenga que cambiar ese proceso, porque en el momento en que lo cambie, posiblemente tú te olvides de él, hasta la próxima situación mala que me ocurra, porque el problema siempre hemos sido nosotros y no las circunstancias que están alrededor de nosotros. En ese momento que tú lo entiendas y puedas entender que tú no lo puedes hacer, pero Dios sí lo puede hacer, lo habilites para que cambie tu corazón. En ese momento entenderás todo lo que está pasando, habilitarás a Dios y empezará una lucha en tu interior, donde el Espíritu Santo, Dios mismo, te empezará a guiar, porque ahora le has dado la batuta a Él, porque ahora has entendido la dependencia hacia Él, porque ahora le has dado el lugar a Él para que actúe en tu vida. Conocerás su voluntad, porque ahora estarás pidiendo por sobre ti, por sobre lo que hay en el interior. No pedirás sanidad física, pedirás sanidad espiritual. Y sí, posiblemente Dios empiece a arreglar las cosas. Tal vez a veces no como nosotros querramos, pero las cosas se empezarán a mover. Y en ese momento tú entenderás muchas cosas. ¿Que no acaso en el proceso final nosotros estamos en esa búsqueda inalcanzable sobre el amor, sobre el perdón? Pero desgraciadamente como personas amamos por partes, amamos a quien nos ama, perdonamos a quien nos conviene. Y en ese momento nosotros solo tenemos una parte de la verdad sin conocer la verdad absoluta. Vivimos engañados y tenemos una creciente bola de nieve que empieza con una mentira pequeña porque le hace bien a los demás y se convierte en una serie de mentiras para tapar las primeras mentiras. Y en ese momento perdemos el rumbo, perdemos el ritmo. Es tan fácil porque tú no necesitas hacer nada. Lo necesitas ser Dios en ti, pero necesitas reconocerlo y necesitas habilitarlo a Él. Y en ese momento conocerás que su voluntad es darte luz, verdad. Y cuando te dé luz y verdad, empezarás a ver todos los caminos correctamente. Ya no te parecerán los dos caminos que tienes o tres enfrente de ti, igualmente malos e igualmente buenos. Podrás ver con claridad todo lo que hay. Y en ese momento entonces sí, conocerás la voluntad, conocerás la verdad, conocerás el amor y conocerás justamente la razón fidedigna por la que nos encontramos en este momento, hoy aquí, en este mundo, y por la cual a veces hemos navegado solos, sintiéndonos solos ante las adversidades.
No lo olviden, vayan a Dios como estén, no necesitan hacer nada, solamente necesitan justamente aceptar su amor, aceptar su perdón, dejarlo trabajar a Él en ustedes. Y cuando ustedes empiecen a cambiar, todo a su alrededor empezará a transformarse. Posiblemente no como ustedes quisieran, pero sí, de la mejor forma, de la forma perfecta, de la forma santa, de la forma justa, de la forma en la que Dios actúa en nuestra vida cuando lo dejamos actuar. No lo olviden, Dios los ama mucho. Oren mucho. Lean la palabra diario. Hablen a alguien más de Dios. Sigan ahí. Acuérdense que la mejor situación es siempre con el ejemplo. Pero no podemos ser ejemplo cuando solo pedimos alrededor de nosotros, sino para nosotros. En ese momento encontrarán la verdad, la luz. Al Dios que siempre han buscado y que nunca creyeron escuchar. Porque justamente siendo pecadores no podemos estar bajo un Dios santo si no es justamente por su gracia, por su fe. Y en ese momento, aunque nosotros lo sepamos, no lo hemos recibido en su totalidad porque seguimos sin escucharlo. Pero es justamente porque necesitamos cambiar ese interruptor para habilitarlo en nuestra vida y que Él empiece a actuar. Dios los bendiga.